Hola, ¿qué tal mis queridos amigos, mis queridos familiares? Que el Señor me los bendiga a cada uno de ustedes. Muy buenos días tengan ustedes, queridos amigos. Les saluda como siempre su amigo Gustavo Barajas. En estos momentos, queridos amigos, vamos a estudiar nuestra lección de escuela sabática. Vamos a abrir la palabra de nuestro Dios para poder nutrirnos en esta mañana espiritualmente. Vamos a tener una oración, queridos amigos. Señor y Dios y buen Padre Celestial, en esta hora de la mañana nos dirigimos a usted para darle las gracias por la vida que usted nos da. Gracias porque hasta estos momentos usted nos concede la vida una vez más. Padre, en esta mañana vamos a abrir su Sagrada Escritura. Le suplicamos que usted nos dé el entendimiento y la capacidad de poder entender su mensaje. Se lo suplico y se lo ruego humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos amigos, pues iniciamos con nuestro estudio del día de hoy. Para estudiar y meditar, viernes 15 de septiembre. Nuestra obra es agresiva y como fieles soldados de Jesús debemos llevar el estandarte ensangrentado hasta las mismas fortalezas del enemigo. No tenemos, dice la palabra de nuestro Dios, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de este mundo de tinieblas, contra los malos espíritus de los aires. Si consentiéramos en de poner nuestras armas, en bajar el estandarte ensangrentado, en convertirnos en cautivos y siervos de Satanás, podríamos quizás librarnos del conflicto y del sufrimiento, pero esta paz solo se obtendrá a costa de la pérdida de Cristo y del cielo. No podemos aceptar la paz bajo esas condiciones. Que haya guerra hasta el fin de la historia de la tierra, en vez de paz debido a la apostasía del pecado. Ahora, ¿qué relación hay entre Efesios 10 al 20 y el libro de Apocalipsis? Queridos amigos, vamos a ver rápidamente unas citas para poder ver qué relación tiene. Efesios ya lo conocemos, ¿verdad? Donde nos habla acerca de la armadura de Dios, que no tenemos lucha contra sangre y carnes, no tenemos lucha contra poderes humanos, sino contra espíritus del aire. Tenemos lucha contra el enemigo de Dios. Vamos al libro de Apocalipsis, queridos amigos. Libro de Apocalipsis capítulo 12. Libro de Apocalipsis capítulo 12. Doce, 16. Perdón, 16. Capítulo 16, versículo 12. Dice así. El 12 dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y sus aguas se secaron para que fuese preparado el camino de los reyes del oriente. Vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus impuros semejantes a ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, los cuales salen a los reyes de todo el mundo habitado para congregarlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestidos para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los congregó en el lugar que se llama en hebreo Armagedón. Vemos, queridos amigos, aquí habla del enemigo de nuestro Dios, ¿sí? Satanás, que hace todos los preparativos, ¿sí? Para ir en contra de nuestro Dios, en contra de los hijos de Dios. Y si vemos también allí en el libro nuevamente ahí en Apocalipsis 19, capítulo 19, versículo 17, dice:
vi un ángel que estaba de pie en el sol, y él gritó con gran voz a todas las aves que volaban en medio del cielo, diciendo: venid, congregaos para el gran banquete de Dios, para que comáis la carne de reyes, de comandantes y de los poderosos, y la carne de caballos y sus jinetes, y la carne de todos, tanto de libres como de esclavos, tanto de pequeños como de grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos congregados para hacer la guerra contra el que estaba montado sobre el caballo y contra su ejército. Vemos nuevamente aquí como el enemigo está preparado, ¿verdad?, para combatir hacia nuestro Dios. Sigue diciendo el 20. Y la bestia fue tomada prisionera junto con el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con que había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y adoraban a su imagen. Ambos fueron lanzados vivos al lago de fuego ardiendo con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba sentado sobre el caballo, y todas las aves se hartaron de la carne de ellos. Vemos, queridos amigos, aquí como menciona, vemos que el libro de Apocalipsis, la mayor parte no es literal, sino simbólico. Entonces, no quiere decir que nuestro Señor Jesús andaba aquí en un caballo, ¿verdad? Pero sí, a lo que nos da a entender, queridos amigos, que vemos cómo le pone fin al enemigo. Llegará ese día, queridos amigos, cuando nuestro Dios ponga en su lugar al enemigo, a Satanás, ¿sí? Y a todo su ejército, todos los demonios. Vemos la guerra que se nos presenta allí, pues, en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 10 al 20, ¿sí? Vemos que existe un enemigo poderoso que está combatiendo contra cada uno de nosotros, y ese enemigo es mucho más poderoso que cada uno de nosotros, pero nosotros no nos encontramos solos, queridos amigos. Contamos con la ayuda de nuestro Dios, ¿sí? Así solamente de esa manera saldremos victoriosos, ¿sí? Aquí vemos ambos escenarios que apuntan explícitamente a la batalla final, cuando el enemigo será vencido por completo, después de lo cual se establecerá para siempre una nueva era en la que el glorioso estado final del pueblo de Dios y la condenación eterna del enemigo serán evidentes, ¿sí? Vemos, queridos amigos, todo eso, esa guerra que hay ahorita, ese conflicto terminará un día, ¿sí? Cuando nuestro Señor eh, termine con el enemigo, ya no habrá más maldades aquí en la tierra. Por eso dice la palabra de nuestro Dios que 1000 años estaremos ahí al lado de Jesús, nos llevará al cielo. Después de esos 1000 años, nuevamente descenderá, dice, el pueblo de Dios, descenderá la nueva Jerusalén, ¿sí? Entonces vendrá y descenderá nuevamente aquí en esta tierra, ¿sí? Y el enemigo tratará nuevamente de hacer guerra, pero ya no se le permitirá, porque luego en ese momento será exterminado. Entonces, queridos amigos, no dudemos que nuestro Dios está siempre al lado de nosotros, ¿sí? Y que esa lucha que hay, esa lucha cósmica, ¿sí? Esa guerra cósmica que existe hoy en día, algún día terminará. Vamos a las preguntas. Dice: ¿cuándo te has enfrentado más claramente a los poderes de las tinieblas? ¿Cuándo se ha enfrentado usted, querido amigo? Un día, no sé, algo le ocurrió y usted ya no podía, ¿sí? Ahora, ¿qué estrategias descubriste que son más útiles en esos momentos? Querido amigo, amiga que me escucha, no sé usted si no ha pasado por una lucha, una prueba tan dura, que a veces se siente uno pues desmayar, ¿verdad? Decir, no, pues no tiene sentido seguir, ¿sí? Quizás alguna enfermedad, voy a buscar diferentes estrategias porque
no, solo yo no puedo. Pero, queridos amigos, cuando usted va a Dios en oración y le pide, le da esa petición, ¿sí? Vemos también, queridos amigos, que nuestro Dios nos responde. Aún nosotros siendo malos, teniendo un mal comportamiento, nuestro Dios no nos deja y no nos desampara. ¿Sí? Lo que podemos hacer, las estrategias que podemos hacer, queridos amigos, es aferrarnos a nuestro Dios, pedirle, ¿sí? Con todo, dice, con toda súplica y ruego nuestro Dios nos responde, ¿sí? Ahora, número 2. Sobre la base de Efesios 6, 10 al 20, ¿cómo aconsejarías a alguien que se muestra especialmente oprimido por los malos espíritus de los aires? ¿Cómo, cómo aconsejarías, queridos amigos? Pues vemos, ¿verdad? Ahí tenemos los versículos bien claros que cómo debemos de revestirnos para así poder combatir con las acechanzas del enemigo, poder estar en ¿cómo se le llama? Poder estar en pie ante la guerra, ¿sí? Poder estar preparados para poder vencer ante esa guerra que a veces tenemos que afrontar, ¿verdad? Y número 3, ¿cómo discernimos y rechazamos mejor las artimañas del diablo? ¿Cómo las hacemos, queridos amigos? ¿Cómo las discernimos? Querido amigo, si yo estudio la palabra de nuestro Dios día con día, voy a ir teniendo cada vez mejor conocimiento, mejor noción de la palabra de nuestro Dios. ¿Sí? De esa forma voy a conocer qué es lo bueno y qué es lo malo. Ah, no, pues esto no está bien porque a mi Dios no le agrada. ¿Y por qué lo sé? Porque ya he estudiado sus sagradas escrituras. Dice, por ejemplo, ¿con qué frecuencia te sientes dispuesto a renunciar a tu fe? Porque sientes que eres demasiado pecador, demasiado corrupto para ser salvo. Queridos amigos, ¿qué es lo que nos dice la palabra de nuestro Dios? Dice que nuestro Dios perdona a todo pecador, así sea el peor pecador. Quizás usted haya cometido el peor pecado, ¿sí? Déjame decirle que para Dios no hay pecado más grande que no pueda perdonar. Entonces no nos podemos sentir, no, pues es que yo soy demasiado pecador y quizás Dios no me perdone. Dice la palabra de nuestro Dios que Dios perdona todos nuestros pecados. ¿Sí? El único pecado que es imperdonable, querido amigo, amiga que me escucha, es entristecer, rechazar, ¿sí? O más bien hablar, ¿sí? Blasfemia contra el Espíritu Santo. Ese es el único pecado, querido amigo, que no puede ser perdonado. Pero si, por ejemplo, usted puede decir, no, es que yo maté, yo violé, yo robé, yo llevo tantas muertes, o no sé, lo que haya hecho, querido amigo, nuestro Dios está dispuesto a perdonarle, sea lo que sea lo que usted haya hecho, todo pecado, querido amigo, amiga que me escucha, nuestro Señor Jesús perdona. Ahora, ¿quién está poniendo ese pensamiento en tu mente? ¿Cristo o las fuerzas de las tinieblas? Obvio, queridos amigos, cuando decimos no, es que, o alguna persona te llega a decir, ¿tú crees que vas a cambiar? ¿Cómo vives? ¿Cómo eres? ¿O cómo eras y ahora que quieres vestir de blanca palomita? No, Dios nunca te va a perdonar. Esas palabras, ¿quién te las está diciendo, querido amigo o amiga que me escuchas? El enemigo de Dios. O quizás viene en tu mente, no, es que yo cometí este pecado, cometí tantas cosas, yo siento que Dios no me perdona. Esas palabras, ¿de quién son, queridos amigos? Del enemigo de Dios. ¿Sí? Ahora, especialmente en momentos como ese, ¿por qué debes reclamar muchas de las maravillosas promesas que recibimos en Jesús? Todas esas promesas debemos reclamarlas, queridos amigos, a nuestro Señor Jesús. Porque nuestro Señor Jesús dice, como les acabo de decir, dice la palabra de nuestro Dios, que si fueran tus pecados, ¿sí?, como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, ¿sí?
si vinieran a ser rojos, vinieran a ser blancos como la nieve. Entonces, queridos amigos, vemos que nuestro Dios perdona todas nuestras faltas, todos nuestros pecados que hemos cometido, pero de aquí en adelante, queridos amigos, si Dios ya me perdonó, debo de abstenerme de seguir viviendo la misma vida, la misma antigua vida que vivía yo. Debemos de dejar esa vida, ya no debemos de vivir así, sino vivir para honrar y glorificar a nuestro Padre Celestial. Esto ha sido el mensaje del día de hoy, queridos amigos. Meditemos y preparémonos para estar en posición de guerra, querido amigo, en posición de un soldado de Dios. ¿Sí? Hay que vestirnos de toda la armadura de Dios. Y la armadura de Dios la encontramos ahí en el libro de Efesios a partir del capítulo 6 a partir del versículo el versículo 11, ¿sí? Del 11 hasta el 20, ahí tenemos cómo debemos de vestirnos, cuáles son las vestimentas que debe llevar un soldado de Jesús. Que el Señor bendiga su palabra y que el Señor le bendiga a usted en grandemente. Oremos para finalizar. Bondadoso Padre Celestial, nuevamente nos dirigimos a usted, Padre Eterno, para darle las gracias, porque nos ha permitido estudiar en esta mañana su santa palabra. Ayúdanos, oh Dios eterno, a tener en cuenta todas estas palabras siempre en nuestra mente, que nos podemos vestir como un soldado, estar preparado para el combate. Ayúdanos, oh Dios eterno, lo suplicamos y lo rogamos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos amigos, pues hemos llegado al final de este video. Le agradezco que se haya quedado hasta el final. No olvide compartir este video. Y también, queridos amigos, si no se han suscrito a su canal, invito a que pueda realizarlo. Y nos vemos pues para la próxima semana, si así Dios lo permite. Que tenga un día lleno de bendiciones y pueda ser preparativo para el día de mañana poder asistir a una iglesia adventista del séptimo día. Que el Señor le bendiga y que tenga un día lleno de bendiciones.